bueno, antes de continuar con el programa, vamos a ir a una entrevista que tenemos el día de hoy, pero va a ser relacionado mucho para dar una introducción, es acerca de los hábitos alimenticios y bueno, lo que viene a ser algunos malestares digestivos, sobre todo un tema bastante importante que hoy en día se presenta mucho más en los ciudadanos, que es la automedicación, ¿no? ¿Cuál será el impacto? Para ello tenemos toda una explicación gracias a un especialista que se encuentra con nosotros conectados, el doctor Carlos Alberto Tanta, gastroenterólogo del Hospital de Lima Este Vitarte del MINSA. Buenas tardes, doctor. ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes, Buenas señorita tardes. Nicole. Gusto de compartir con ustedes esta entrevista y presto a conversar. Muchas gracias a usted por darnos un espacio y bueno, quisiera comenzar un poco tocando el tema, ¿no? Acerca de lo que viene a ser que primero dando un punto a lo que viene a ser nuestra población más joven, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes universitarios, sobre la importancia que tienen los hábitos de consumo y sobre todo lo que viene a ser un poco la vida, un poco rápida de los estudiantes que llevan clases desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿no? Por ejemplo, el poder comer a sus horas, un poco de los patrones que existen, ¿no? En la vida diaria de los jóvenes, de los adultos, el estudiar, trabajar también, impacta un poco en sus hábitos de consumo y sobre todo un punto importante que es la automedicación, ¿no? Si basamos en una cifra es que, bueno, la mayor parte de casos que hay, por ejemplo, en los problemas digestivos, casi el 80%, y esto se ha anunciado, el Ministerio de Salud lo anunció en un momento, y es que está relacionado, por ejemplo, quiero empezar por ahí, por la bacteria Helicobacter, ¿no? Pylori, que, bueno, ¿por qué? Una pregunta bastante que incluso surgió desde mi perspectiva, ¿por qué continúa siendo la más frecuente, ¿no? En la población peruana, en tanto jóvenes, en tanto adultos? ¿A qué se debe tal vez? ¿O cuál es el impacto? ¿Por qué continúa siendo este número tan alto, ¿no? O tan frecuente? Bueno, eh, ha abarcado muchos aspectos en muy poco tiempo, pero hay que precisar algunas cosas, ¿no? Este tema de los hábitos alimenticios, eh, el hecho de salir temprano a casa y regresar tarde por temas laborales, de estudio, y este último punto que usted ha mencionado, el de Helicobacter pylori. En resumen, son algunos de los factores que van a condicionar en un paciente joven, niño o adulto mayor, algo que en la especialidad y en medicina se conoce como dispepsia, ¿no? No estrictamente gastritis, ¿no? Dispepsia es el término médico con el cual nosotros abordamos al paciente que llega a la consulta: doctor, he comido tarde, he comido esto, no como a mis horas, como a destiempo, o su colega hace un par de semanas me indicó una medicación, un antiinflamatorio, y ahora me arde el estómago. O si se trata de un paciente de edad avanzada: doctor, he bajado de peso, me duele la boca del estómago, me arde, tengo náuseas. Todos esa sintomatología que les he descrito en una sola palabra en la especialidad y en medicina en general se conoce como dispepsia, ¿sí? Ahora, lo que conocemos comúnmente como gastritis, entre comillas gastritis, ya es un concepto, para entendernos, anátomo-patológico, requiere incluso el estudio de biopsias obtenidas a través de una endoscopía. Ya, eso ya es tema en sí de la especialidad. Entonces, dispepsia, conjunto de signos y síntomas que nos traducen problemas muy probablemente del estómago, y gastritis, una causa de ese tipo de dispepsia, ¿no? De esa sintomatología. Es cierto, no solo el Helicobacter pylori, la polimedicación, a veces los pacientes que no logran obtener una cita, por cierto, son muy tardías en un hospital, o no quieren ir a la consulta de forma involuntaria, van a una farmacia, una botica la más cercana, se automedican, y si no hay el cuidado respectivo, quizá pueden paliar momentáneamente las molestias, pero posteriormente, que es una gastritis aguda, una enfermedad tipo ulceropéptica, o episodios de hemorragia digestiva, dependiendo de la medicación. Otro, el estrés laboral, familiar,
personal, coyuntural, etcétera, sea en el trabajo, en la universidad. También está descrito como factores gatillantes, desencadenantes de estados de hipersecreción ácida gástrica y también favorecer el desarrollo de enfermedad acidopéptica, entiéndase gastritis o ulceropéptica. Sí, la dieta incluso, la dieta misma, hay alimentos que son gastrolesivos o irritantes para el estómago, como también hay alimentos que son, entre comillas, gastroprotectores. Entonces, esto es tema de educación, ¿no? Educación por parte de nosotros, pero también por el mismo paciente, ¿no? Para comprender y buscar condiciones de higiene eh, en cuanto a dieta y condiciones también de salubridad. El último punto, señorita, que usted mencionó del Helicobacter pylori, acá en Perú, en general, de 10 pacientes que llegan a la consulta con dispepsia, 6, 7 tienen Helicobacter pylori. Y no digo que ese sea el único factor, sino es el más importante que puede condicionar episodios de dispepsia, gastritis inicialmente y posteriormente el desarrollo de enfermedad ulceropéptica y finalmente, no en todos, pero en una buena parte, el desarrollo de cáncer gástrico. Así es, y también, bueno, importante mencionar es, todo tiene su origen, ¿no? Y es en los hábitos alimenticios que tienen las personas diariamente. Sobre todo, un punto importante que me parece importante recalcar es el estrés, ¿no? El estrés te genera, aparte de generar enfermedades, bueno, también es de acuerdo a los hábitos, a las rutinas, o en este caso, preguntarle a usted, en los casos que he identificado, qué hábitos alimenticios ha sido los que más ha identificado que, o sea, son incorrectos o que han perjudicado a los pacientes, ¿no? A la población y que le ha contribuido a generar estas enfermedades, ¿no? Que pueden ser malestares digestivos de distintas bacterias, de distintos rangos. En la consulta lo que solemos ver y lo que apuntamos más es cierto, tiene razón usted, son los hábitos alimenticios. Doctor, por motivo de trabajo tengo que salir temprano, desayunar en el carro o a veces ni desayuno porque tengo que empezar temprano a laborar. A veces evitar de comer o a veces comer en exceso rápidamente alimentos procesados, envasados, embotellados, preservantes, lo que llamamos fast food. Sí, son factores para que se desencadene cuadros de dispepsia y enfermedad ulceropéptica, incluso el exceso de café, ajíes, el alcohol, el tabaco, por distintos mecanismos médicos pueden condicionar el desarrollo de enfermedad ulceropéptica, incluida la misma gastritis. Así es. Eh, Y Alimentos sanos, verdes, fibra. Por el contrario, no, al contrario, esto favorece el vaciamiento gástrico, mantienen el trofismo del estómago, del revestimiento del estómago, ¿no? así es, y bueno, también va en relación al estilo de vida que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, los trabajadores que tienen, bueno, jornadas un poco más extensas que de alguna forma a veces puede afectar sus horarios de alimentación, ¿no? Un día pueden almorzar a la 1, otro día almuerzan a las 5. ¿Qué recomendaciones específicas ahí usted le daría, ¿no? Para tal vez no puede cambiar el horario, pero qué hábitos alimenticios se podrían aplicar en ese caso, ¿no? Para prevenir enfermedades digestivas. Primero, comer a sus horas, comer sano. Si por premura del tiempo o por presión laboral no puedo, aunque sea algo ligero, la quinoa, sus infusiones, ¿sí? Algo ligero, pero comer, aunque sea poquito, pero coman. Comer despacio es lo ideal, comer con calma, ¿sí? A sus horas, con calma, no apresurados. Eh, si van a cenar, traten de descansar por lo menos 1 o 2 horas después de la cena, no inmediatamente. Eh, Conocemos pacientes que ni bien cenan, al día siguiente, perdón, descansan inmediatamente y al día siguiente vienen por episodios de pirosis, regurgitación, reflujo, ¿no? El descansar inmediatamente después de la última comida del día favorece sintomatología de lo que llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya evitar
de preferencia comer por las noches las grasas. Los alimentos copiosos en grasas enlentecen el vaciamiento gástrico y por ende al día siguiente pueden tener pacientes que no tienen apetito o de repente amanecen distendidos, ¿no? Episodios de flatulencia o eructos persistentes, ¿sí? Tratar de comer bien en la mañana y en el almuerzo, en la noche, algo ligero. Algunos ya creo que ni cenan, eso está mal. Hay que cenar aunque sea un mate, una infusión. Nuestro cuerpo humano fisiológicamente está, entre comillas, acostumbrado a regular en determinadas horas secreciones digestivas. Si no encuentra alimento en el estómago, va a haber secreciones, pero no va a haber qué digerir. Es cierto, también los alimentos son un estímulo para liberar jugos digestivos, pero también es cierto de que nuestro cuerpo ya se ha acostumbrado, ¿no? A ese ritmo. Evitar las situaciones de estrés. Ya hoy en día, le comento, de 10 pacientes, 4 hasta 5 tienen como factor gatillante el tema de los episodios de ansiedad, depresión, estrés laboral. Y allí no solo ayuda el gastroenterólogo, muchas veces estos pacientes requieren ayuda por parte de otros especialistas, psicólogos, incluso psiquiatras. Están descritos cuadros de desórdenes digestivos llamados funcionales asociados a estos desórdenes de episodios de ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de personalidad incluso. Ya, no digo que todos lo tengan, pero buena parte de los pacientes tienen muy, muy escondido ese tipo de diagnósticos y muchas veces los pecamos por episodios de diarreas que súbitamente la Y presentan son, después de la ansiedad, por claro, ejemplo, ¿no? sí, y tiene mucha razón respecto a eso, y es sobre todo, el tema es muy importante y es la educación, que tanto sabemos de cómo automedicarnos, y si no sabemos, recurrir, ¿no?, al centro de salud más cercano y que nos den un diagnóstico de acuerdo a nuestros síntomas, porque hay diferentes síntomas y cada persona tiene organismo diferente. Entonces es muy importante el sobre todo estar dispuesto a escuchar, a educarse, en este caso de que si tú presentas síntomas digestivos ya bastante recurrentes, ¿no?, que te impiden hacer tus actividades rutinarias, pues acercarte a un centro de salud, y los hábitos de consumo que básicamente son la responsabilidad de nosotros mismos, ¿no?, tanto como los profesionales de salud que nos dan las recomendaciones respectivas. Y agradezco, doctor Carlos, por brindarnos lo que viene a ser la importancia de prevenir y sobre todo de tener la disposición de educarnos, ¿no? Y no recaer en ir a una farmacia y comprarte un medicamento porque tú crees que te va a hacer bien en esa cantidad de medicamento o con cuánta regularidad, ¿no? Entonces, hacemos un llamado con un poco de esta charla. Disculpe, doctor, el tiempo es bastante sintetizado, Sí, pero aún así agradezco de verdad todos los datos y la información que nos ha dado, y sobre todo de romper un poco esos esquemas acerca de lo que debemos comer, de qué forma, en qué horario, y sobre todo prevenir, ¿no?, que es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio, y esperamos poder tener otra entrevista muy pronto. Gracias, gracias. doctor. Y continuamos la programación, ahora dando pase a nuestro bloque de deportes con Daniel Latorre.